Saludos a todos, hoy es el miércoles 27 de octubre del año 2021 después de Cristo y esta es la transmisión del estudio bíblico semanal de la primera iglesia bautista de New Brunswick, New Jersey, los Estados Unidos de América. Yo soy el reverendo Luciano Márquez Jr., pastor de esta iglesia, y este es un programa transmitido por los medios técnicos de nuestra iglesia bajo la coordinación del hermano Lester Márquez, ministro de adoración. Comenzamos esta noche nuestra sesión de estudio con una lectura bíblica en el profeta Miqueas, capítulo 7, versículos 18 al 20, donde dice el profeta de Dios. Dice, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos lo juraste a nuestros antepasados. Vamos a orar. Y ahora, Padre, invocamos tu santo nombre, sabiendo que tú estás presente en nuestras vidas, en nuestros medios de difusión, pero también en esta comunidad, en este mundo en que vivimos. Tú te manifiestas por medio de tu palabra, por la presencia poderosa de tu Santo Espíritu. Permite que como hijos tuyos podamos comunicar este mensaje con gracia y con sabiduría para que cada persona que nos oye tenga una reflexión y un encuentro personal contigo. Oramos así por Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, vieron los anuncios y estamos solamente haciendo énfasis que en unos días estaremos ya en el mes de noviembre, en la última parte del año, y algunas actividades especiales que vamos a hacer pues van a ser avisadas con tiempo, tratando de recuperar nuestros ministerios y nuestras celebraciones como corresponde en esta época del año. Sobre todo llamo la atención a los enfermos, al pequeño Josiah que se operó el lunes y se está recuperando, y así a otros que están mencionados en nuestras listas. Hoy vamos a tener una reflexión pastoral. No vamos a comenzar hoy todavía una serie de estudios como hemos tenido por costumbre en esta temporada desde que empezamos estas transmisiones después de la pandemia o durante la pandemia. Y la reflexión pastoral de hoy va a estar basada en un tema que es de suma relevancia en la palabra de Dios. El tema de hoy, el título se llama La ira de Dios. Y voy a leer para ustedes un pasaje que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículos 23 al 28. Voy a leer en la versión nueva internacional, donde dice, Deuteronomio, capítulo 29, versículos 23 al 28. Dice, toda ella será un desperdicio ardiente de sal y azufre, donde nada podrá plantarse, nada germinará, y ni siquiera la hierba crecerá. Será como cuando el Señor destruyó con su furor las ciudades de Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboyim. Todas las naciones preguntarán, ¿por qué trató así el Señor a esta tierra? ¿Por qué derramó con tanto ardor su furia sobre ella? Y la respuesta será, porque este pueblo abandonó el pacto de Dios, del Dios de sus padres, pacto que el Señor hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Se fueron y adoraron a otros dioses. Se inclinaron ante dioses que no conocían, dioses que no tenían por qué adorar. Por eso se encendió la ira del Señor contra esta tierra y derramó sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y ahora, como podemos ver, con mucha furia y enojo, el Señor los arrancó de raíz de su tierra y los arrojó a otro país. Querido hermano, el tema de la ira de Dios es controversial. En esta época de tanto humanismo es muy reiterada la opinión de algunos acerca de si Dios realmente se pone bravo o tiene siquiera el derecho a ponerse bravo. Pero vamos a empezar este prólogo haciendo una especie de definición o aclaración de lo que ira
quiere decir? La ira suele entenderse como enojo. También se le llama cólera, irritación, enfado, indignación. Desde el punto de vista emocional, la ira es una respuesta al mal y a la injusticia. Es una percepción que se hace de la ofensa o cualquier agresión a la cual se responde de una manera enfática, de una manera auténtica, y también puede ser que la ira sea el resultado de esa frustración, decepción de una traición o de un engaño, o cuando alguien tiene que defenderse a toda costa porque hay una acusación que es dañina, nociva para su seguridad y su bienestar propio. Por eso es que la ira ocurre. La ira también se explica como parte del sistema mental y volitivo de una persona, de un ser humano, de un individuo que es capaz de reaccionar contra motivaciones muy específicas. Así que podemos decir que desde el punto de vista de la constitución humana, la ira es emocional, es también mental, y es más que otra cosa un acto de la voluntad con que las personas acostumbran a defenderse o a atacar o a contraatacar cuando se sienten ofendidos. Todos los humanos son capaces de expresar ira. Algunos han dicho que los animales también pueden ponerse bravos. En realidad los animales actúan por instinto y hay reacciones de los animales que verdaderamente se parecen a ponerse bravo, y eso es lo que sucede, ¿no? Pero los humanos expresan ira y nunca van a poder hacerla similar a la ira de Dios. Porque antes que todo tenemos que aclarar que el enojo humano no es lo mismo que la ira de Dios. En esto el lenguaje no nos ayuda porque en el idioma, cualquier idioma que hablemos, las palabras no siempre son capaces de significar lo que la Biblia quiere decir, lo que la Biblia revela cuando se refiere a la ira de Dios. Pero no tenemos muchas palabras y es bueno que sea así hasta cierto punto porque son palabras que entendemos. Que alguien tenga ira quiere decir que se puso bravo, que está enojado, que está enfadado, está muy irritado y que algo le ha molestado al punto de tener una respuesta bastante aguda y bastante particular. Eso es lo que la Biblia dice acerca de la ira de Dios. Y así que esta diferencia que hemos establecido es muy propia porque tenemos que establecer y poner el fundamento doctrinal bíblico de que la ira de Dios es santa y siempre justificada. La del hombre, la del ser humano, no es santa. La ira no es santa, no es sagrada, no es limpia y rara vez es justificada. Tiene razón para que uno se ponga así tan bravo. La ira de Dios es divina, la ira del hombre es animal. Y la ira de este mundo es algo que los seres humanos desencadenan muchas veces para su propio mal, pensando que van a responder a la agresión. No siempre hay motivos reales, no siempre hay motivos verdaderos para actuar de forma violenta y por lo regular la ira humana es violenta y es sin sentido en la mayor parte de las ocasiones. La justicia de este mundo nunca podrá realizarse plenamente en este tiempo. En la existencia humana, buscar justicia, siempre va a haber mucho fracaso, mucha decepción, y eso es lo que hace que mucha gente se ponga brava y esté airada y hagan protestas y hagan cualquier cosa para demostrar su enojo. La gente con su frustración muchas veces piensa que tiene derecho a airarse, a ponerse bravo, a castigar, a destruir lo que les rodean porque le han causado daños, perjuicios, ofensas que se sienten de esta manera en peligro. Al definir la ira de Dios, hay que significar que Dios esté bravo, que Dios esté enojado, es un acto divino mediante el cual el Señor juzga, y este juicio de Dios es inicial y primeramente sobre el pecado y el pecador. Bueno, Dios ama al pecador y aborrece el pecado, pero la relación que Dios creó
para el ser humano que tuviera con él, fue quebrada por causa de la desobediencia y por causa de la rebeldía en primera instancia. Y el pecado nos convirtió en pecadores. Y por eso vino esta sanción de muerte de parte de Dios, que es resultado de la ira del Señor. Como el ser humano no quiere admitir su culpabilidad y busca cualquier excusa para eludir su responsabilidad, el estado de la humanidad empeoró desde el principio y ha seguido empeorando hasta el día de hoy. De manera que la ira de Dios está ahí delante de los ojos y es una alternativa que no podremos evitar. Establecido esto, vamos entonces a responder esta pregunta que es lógica y que alguna gente a veces nos hace. Bueno, ¿cómo es posible que Dios sienta ira? Si Dios es bueno, si Dios es santo, si Dios es amor, si Dios es tan noble, ¿cómo es que Dios se va a poner bravo? ¿Cómo es que Dios va a tener esa ira? Y sobre todo una ira aguda, una ira que puede ejecutar juicios muy severos. Bueno, algunos consideran que la ira de Dios hacia la humanidad es injusta, es indigna de parte de él. Es decir, que aunque el pecado ha sido una flagrante violación de las leyes de la creación, las personas, los seres humanos, pues regularmente no quieren aceptar su culpabilidad. Y esa desobediencia, esa rebeldía que empezó con Adán y Eva, pasó a toda la raza humana. Y todos somos responsables, no por lo que hicieron Adán y Eva, sino porque cada uno tiene que dar cuenta de su pecado. Por eso la vida ha venido en decadencia desde el principio hasta el día de hoy, y esta tierra está bajo maldición y bajo destrucción por la pecaminosidad de este mundo, que ha seguido incrementándose de manera consciente y deliberada, y cada vez es peor. Y este estado es un estado de malignidad que se ha hecho general y absoluto en la gente de este mundo. Muchos piensan que Dios no tiene por qué ponerse bravo, porque Él sabía que los seres humanos podían caer en el pecado, de hecho, que iban a caer en el pecado, y no lo evitó. Ahora resulta que con ese razonamiento que habría que decir que la culpa es de Dios, y Él ni tan siquiera puede enojarse porque Él mismo lo buscó. Bueno, pues no es eso lo que dice la Biblia. Y si nosotros no tenemos suficientes palabras para explicar eso, yo siempre los remito a cada uno. Vayan a ver cómo ustedes se arreglan con Dios el día del juicio, porque no van a poderse excusar, porque ahí lo dice que nadie podrá justificarse por sí mismo, ni tan siquiera acusar a Dios de algo indebido. Hoy día, en esta época contemporánea, realmente hay una tendencia humanista, más que antes, pienso yo, a afirmar que no es justa la ira de Dios y que ese concepto de que Dios se ponga bravo es un demérito de su divinidad. Los impíos, los inconversos pueden considerar que, por supuesto, que Dios se ponga bravo le va a traer resultados indeseables, porque le va a parecer que Dios es cruel y vengativo. Ningún cristiano debiera usar nunca estas palabras. Sin embargo, muchas veces los cristianos consienten con los burladores socarrones que repudian el derecho divino de ejercer juicio y satisfacer su furor contra el pecado y la maldad. La gente que se queja de cuán malas están las cosas en el mundo casi nunca ponen atención a quién provocó la maldad o por qué las cosas se han puesto malas. No es la culpa de Dios. Y cuando alguien se queja y dice, Dios me está olvidando, Dios me está llevando muy recio porque me quitó esto y me quitó lo otro, y Dios me está zarandeando muy duro. Es más fácil echarle la culpa a Dios que ponerse a pensar, ¿y qué estará pasando que yo estoy actuando de forma que Dios está manifestando su ira para llamarme la atención? Y este es el punto. La ira de Dios nunca ha sido popular entre la humanidad, especialmente entre los pecadores, por supuesto. Pero tampoco es bueno ni es muy alentador estar asustando a la gente con el enojo de Dios. Porque Dios no quiere enojar, Dios no quiere maltratar a nadie, y si se enoja es con justicia. Y muchas veces su enojo es una advertencia para sacarnos a nosotros de mayores problemas, como leímos en pasaje al principio de Miqueas, en que el profeta ruega a Dios que no esté más airado y que nos enseñe a evitar
hacer esas cosas que traen el disgusto de Dios. No debiéramos asustar a la gente con aquello que escuchamos muchas veces en los hogares, y algunos padres creyentes piensan que hacen bien cuando le dicen al niño: papá Dios te va a castigar. Bueno, hay que hablar al niño primero de que papá Dios te quiere mucho y papá Dios te ama y papá Dios quiere que tú hagas las cosas bien para que te sientas mejor y para que seas feliz. No hay que empezar por enseñarle al niño que Dios castiga, sino que Dios ama, aunque haya que enseñarle luego la disciplina y el respeto a la ley de Dios. Para nada contribuye presentar a Dios como un Dios irascible, un Dios iracundo, enojadizo. Tan susceptible es ese Dios que no se le puede ni acercar uno, tocar a Dios, mirarlo aunque sea. Bueno, sí habían leyes sobre eso y por eso dice: nadie que mire a Dios podrá quedarse vivo, porque había que establecer un respeto acerca de la personalidad divina. Pero esa imagen de que no se puede uno tratar con Dios porque Dios es tan explotado que no nos va a hacer caso, no es bíblica. Y el Señor dejó sentado como modelo para nuestras relaciones con Él y para nuestras relaciones entre nosotros mismos un estado, una aproximación de amor, de respeto, de consideración, de perdón, antes que la ira tenga lugar. Poner en perspectiva esta doctrina precisa notar la relevancia y la trascendencia de la ira de Dios en las enseñanzas de la palabra de Dios. Y es que este tema, sí, exactamente lo encontramos en reiteradas ocasiones. La ira de Dios. Profetas y apóstoles hablaron y advirtieron constantemente acerca de la ira de Dios en este tiempo y de la ira venidera de Dios en el tiempo futuro. Son enseñanzas que están en toda la Biblia porque es una característica prominente del carácter de Dios, junto con su santidad e intransigencia del pecado. Si Dios no tuviera ira contra el pecado, si Dios no se enojara con lo mal hecho, si Dios no se enfadara de nuestras constantes transgresiones, entonces no sería Dios, porque sería cómplice, anuente de lo malo y de lo impuro y dejaría pasar las cosas como están. En última instancia, la mayor parte de la gente siempre espera que algún día Dios va a poner las cosas en su lugar y va a castigar a los malos. Cuando la gente habla así, no se acuerda de que todos somos malos, que todos tenemos pecado y que si no andamos en buenas con Dios, ese juicio, esa ira de Dios nos va a alcanzar de cualquier manera. Esta noche solamente vamos a ver algunos pasajes. Ya hemos hablado suficiente acerca de este tema y es un tema de mucha más extensión, por supuesto, pero ambos testamentos de la Biblia resaltan la realidad y el terror simultáneamente de la ira de Dios. Según la Biblia, la ira de Dios es actual, pero se consumará en el futuro. Hay muchas cosas que Dios juzga en este tiempo y que Dios castiga también en este tiempo, pero el modelo de Dios, el plan de Dios, el proyecto de Dios consiste en esperar a un juicio final. Sin embargo, estos pasajes que vamos a leer, ustedes verán cómo se anuncia de manera muy dramática un evento histórico profético, que será cuando Dios pondrá al fin coto a todas las fuerzas satánicas y a los responsables de este incremento y expansión del pecado que ha traído la ira de Dios. Y básicamente ese momento al cual se refiere la ira de Dios se dice y se pronuncia de una manera más directa cuando hablan el día de Jehová o el día del Señor. Vamos entonces a mirar pasajes del Antiguo Testamento, pero antes quiero mencionarles un poema del siglo XIII. Se conoce con su nombre en latín porque fue escrito en latín por un monje en el siglo XIII, Dies Irae. Y ese poema es una especie de himno que canta sobre la dramática ira de Dios con la cual el pecador será condenado si no se arrepiente, la forma en que Dios va a reprimir de forma contundente a todas las fuerzas satánicas, diabólicas y malignas de este mundo, ¿no? Y esa composición Dios ha dado lugar a muchísimos temas para misas, para liturgias, para sermones, para estudios, predicaciones. Hay infinidad de materiales que ustedes pueden encontrar en libros, en la internet, en folletos. Pero también esta
composición Dies Irae, ha servido para temas de mucha producción artística en composiciones musicales, cuadros, esculturas y muchísimas otras cosas. De hecho, en la actualidad existen juegos de video, existen hasta bandas de música rock que usan ese nombre, Días de la Ira. Pero vayamos directamente entonces al Antiguo Testamento. Podemos decir que en el Antiguo Testamento hay a lo menos 20 palabras que expresan la ira de Dios. O sea, hay 20 palabras para referirse a esta realidad de la ira de Dios. Son expresiones muy peculiares y muy distintas. Existen otras, al menos 600 palabras en los idiomas originales del hebreo y las traducciones al griego y al latín relacionadas con el enojo humano, con la ira de los hombres, el disgusto o todo tipo de enfado humano. Pero las palabras que se usan para comunicar la ira de Dios expresan de una forma muy peculiar cuál es la respuesta, la actitud o la proyección de Dios sobre cosas que tienen que ver con la ley de Dios, con la vida sobre este mundo, en esta tierra, acerca de la desobediencia, específicamente en el Antiguo Testamento, con la desobediencia y rebeldía del pueblo de Dios, y también el juicio final. Porque aún en el Antiguo Testamento se está advirtiendo que habrá un juicio final. Y aunque todavía no había llegado la época de la gracia, los profetas, por inspiración del Espíritu, pudieron vislumbrar la consecuencia final de los actos de pecado no arrepentidos con los cuales Dios va a sancionar a mucha gente rebelde. Voy a leer entonces para ustedes unos pasajes del Antiguo Testamento y no voy a hacer muchos comentarios. Ustedes los pueden seguir o los pueden repetir después cuando revisen nuevamente la transmisión. El primero está en Éxodo 32:10. Éxodo 32:10 dice: tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Esto le dijo Dios directamente a Moisés cuando estaban en aquella jornada hacia la tierra prometida. Después encontramos esta expresión en el libro de Esdras 8:22, y es una conversación en que el propio sacerdote Esdras y el estadista Nehemías están explicando la razón de aquella movimiento que pudieron tener al regresar, lo que se conoce como el retorno de la cautividad. Y dice en este pasaje de Esdras 8:22, en realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que, aunque Nehemías no era un teólogo, Esdras era un sacerdote, podían entender la diferencia entre que Dios esté bravo contra los desobedientes y Dios reprenda a aquellos que se le abandonan, y la promesa de proteger a aquellos que le obedecen. En la historia de Job, este libro filosófico y reflexivo, al concluir el libro, después de todos los eventos en que han conversado Job y sus amigos y todas aquellas intervenciones de los unos con los otros, el escritor refiere el desenlace de la historia, y ahí este versículo aparece ahí, el 42:7 de Job dice: después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán, uno de los amigos que había molestado tanto a Job, y le dijo: estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Ese pasaje es contundente. Pues sí, Dios se pone muy bravo cuando la gente no dice la verdad, sobre todo si no dicen la verdad de Él.
El profeta Isaías, de quien tenemos tanto que aprender, un voluminoso libro del Antiguo Testamento, voy a leer para ustedes 2 versículos que están en el capítulo 13, el 5 y el 9. Entonces ese pasaje es muy alusivo al tema, pero solamente el 5 y el 9. Voy a leer, dice: vienen de tierras lejanas, de los confines del horizonte. Viene el Señor con las armas de su ira para destruir toda la tierra. Miren, ya viene el día del Señor, día cruel de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Tremenda conclusión de lo que es el enojo de Dios al ejecutar una sanción en que prácticamente arrasaría, erradicaría a todos aquellos perversos con su ira justa y su juicio suficiente. Y por último, uno de los profetas menores, Nahum, y este Nahum es el que se le atribuye básicamente en toda la teología del Antiguo Testamento la frase la ira de Dios o el Dios de la ira. Pero leemos así al comenzar el capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, esta es la versión internacional: el Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. El Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. Repetí el versículo 2, voy al 3. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Camina en el huracán y en la tormenta, las nubes son el polvo de sus pies. Y ahí está la frase específicamente en Nahum que queda y da lugar a esta expresión, de la cual pues dijimos en aquella poema del siglo XIII, Dies Irae, que es el Señor de la ira o en los días de la ira. Todos estos pasajes nos revelan que la ira de Dios es una perfección de la naturaleza divina que se consuma sobre la humanidad debido a la rebelión y la desobediencia que el pecado ha constituido. El pecado provoca la ira de Dios. El pecador rechaza el juicio de Dios y se queja de que Dios le sancione. La ira de Dios, por tanto, siempre tiene un elemento judicial de juicio que apunta hacia el futuro eterno, del juicio eterno de cada criatura humana. La ira de Dios, por tanto, solo se realiza luego que el Señor ha dado reiteradas oportunidades de arrepentimiento y resarcimiento de nuestros pecados y errores por medio de la confesión, la humildad, la sumisión y el sometimiento a la palabra de Dios. Así lo presenta el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo lo vemos en el Nuevo Testamento. Aunque con menos pasajes, la ira de Dios también se trata en los escritos del Nuevo Testamento, y fue un tema muy real para Jesús en su último sermón, el que se llama el sermón profético de Jesús en el templo de Jerusalén. El Señor lo menciona, y también los apóstoles, como otros autores del Antiguo Testamento, hablan de la ira venidera de Dios. Hay solo 2 palabras en el Nuevo Testamento para referirse a la ira de Dios. Y como el Nuevo Testamento mayormente fue escrito en griego, hay una palabra que dice thymos, que significa derramarse ferozmente, estar acalorado con violencia, respirar violentamente, o cuando uno está muy enojado, casi no puede ni respirar. Esa palabra se usa para significar la ira de Dios. Y la otra palabra es orgé, que significa madurar para algo, o sea, ir preparando algo que uno va a hacer de una forma contundente, suficiente y de manera consistente. Los escritores del Nuevo Testamento hablan en muchas ocasiones de la ira que ha de venir. Y esta pues es un poco la diferencia de cómo lo presenta el Antiguo Testamento, que la mayor parte de los pasajes están refiriéndose a la situación de la relación de Dios con el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento declara que estamos viviendo en la gracia de Dios y que esta gracia
caracteriza el libre ofrecimiento que Dios hace de perdón y de nueva vida por medio del Evangelio de salvación en la fe de Jesucristo. Sin embargo, esto no significa que Dios haya cesado de sentir ira hacia el pecado o que no haya de desplegar su ira en el día del juicio futuro. Insistiendo en lo que dijimos al principio, sí, esta es una frase que se menciona con frecuencia desde el punto de vista teológico, aunque la Biblia no lo dice con estas palabras. Sí, Dios ama al pecador, pero odia, aborrece el pecado. Que Dios ama al pecador no quiere decir que Dios va a dejar que el pecador se quede sin pagar su culpa si no se arrepiente, porque el texto bíblico lo he dicho antes, ¿no? Dios no dará por inocente al culpable. De manera que hay que relacionarse con Dios. Lo bueno es que uno tiene toda la vida para reconciliarse con Dios y muchísimas oportunidades, pero que Dios ame al ser humano, que Dios ame a la creación, no quiere decir que Dios no va a hacer justicia y no va a poner las cosas en su lugar, porque si no fuera Dios, Él es perfecto en todas sus manifestaciones, su personalidad va más allá de nuestra comprensión o de nuestro entendimiento. Igualmente lo que voy a hacer es leer algunos pasajes del Nuevo Testamento sin mucho comentario para que ustedes puedan darse cuenta cómo la ira de Dios está presentada en los escritos, sobre todo de los apóstoles. Vamos a ver qué dice Romanos 1, 18 al 19. Dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Pablo a los Colosenses se lo dice categóricamente, capítulo 3, versículo 6. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Otra vez Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 3. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Cambiando para otro apóstol, el que escribió la carta a los Hebreos 10:29, dice: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Hablando de un castigo que va a ser ineludible para aquellos que se mantienen en su pecado y en su maldad. Y por último, en la revelación que recibió el apóstol Juan, en la que llamamos el Apocalipsis, 2 versículos. Uno está en el 15:1 y dice que vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. O sea que están mirando hacia el final, cuando finalmente todas las cosas vendrán bajo el control, dominio y juicio de Dios, sin ningún tipo de explicación humana que valga para justificarse. Y el capítulo 16, versículo 1 de Apocalipsis, otra vez en la visión de Juan, oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios, con la cual va a sancionar todas las obras malas. Estas señales anuncian la ira de Dios, tal como en el Antiguo Testamento se reiteran en el Nuevo Testamento. Son señales que advierten que habrá un día en que Dios pondrá a toda la humanidad bajo juicio, y eso va a ocurrir antes de que se regrese Cristo, con los grandes acontecimientos de los últimos tiempos, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia y este mundo quede bajo el dominio final, absoluto del Señor sobre todas las huestes de la maldad. Pero los pasajes que leímos marcan señales de que ese juicio vendrá sobre los que se quedan atrás en este mundo, que tendrán que enfrentar el día final, el juicio sobre toda la tierra y sus habitantes. La reflexión final, para concluir: como criaturas de Dios que somos, tenemos que ser muy cuidadosos en dejarnos llevar por el enojo y el enfado. Como se darán cuenta, hicimos un estudio acerca del enojo desde el punto de vista humano,
pero es cierto que hay cosas, situaciones que nos encolerizan muchas veces porque somos humanos y somos débiles y no podemos resistir tantas ofensas o tantos engaños, pero estamos advertidos, nosotros no podemos ser así. No nos toca ni nos corresponde, la ira es de Dios. De hecho, este pasaje para la conclusión es muy apropiado. Efesios 4:26 dice el apóstol: si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Tremendo desafío, porque a veces nos acostamos bravos y enojados y tenemos pesadillas, dormimos mal y con eso no ganamos nada. En la revelación bíblica, la ira de Dios es presentada como una de sus perfecciones porque Él es santo. Tal dogma y tal disciplina se nos ha dado y en ello hemos sido claramente advertidos. No podremos eludir o escapar de la ira de Dios cuando llegue su consumación. Y la única forma de evitar recibir esta sanción, este juicio, es si hemos venido a una nueva relación con Dios por medio de Jesucristo, con el arrepentimiento y la fe, con confesión de pecado y sometimiento a la palabra de Dios. Queridos hermanos, este es un estudio pues muy particular para este día, y el propósito sencillamente fue estudiar la Biblia y conocer cosas que en este tiempo pues nos preocupan, situaciones con las que estamos todos los días lidiando, sobre todo con la insatisfacción y la incongruencia de la gente que no quiere someterse a la bondad de Dios y la misericordia de Dios, pero tampoco quieren sufrir el castigo que está anunciado. Terminamos pues, hermanos, el estudio de hoy. Pues esperamos verlos en las actividades de esta semana. Las damas se reunirán el sábado por la tarde. No habrá la reunión de juveniles que habíamos estado anunciando, se va a hacer más adelante. La pastora Alejandra lo está coordinando, y estén al tanto pues de la célula y los otros grupos de oración y de comunión. Gracias una vez más, damos a Lester y a este equipo de medios técnicos que nos permite estas transmisiones, y por supuesto siempre les solicitamos, denle me gusta, like, compartan, hagan share, pásenselo a otras personas, usen estos estudios que hemos preparado por tanto tiempo, con tanto sacrificio hasta cierto punto de tiempo y de esfuerzo, para que salgan las cosas lindas y bonitas y sean realmente relevantes a aquellas personas que lo necesitan. Úsenlo como un instrumento para la evangelización. Terminamos en oración. Padre, te damos gracias porque tu palabra ha sido expuesta, no solo para aquellos que nos escuchan, sino para nosotros mismos, de modo que podamos vivir bajo el dominio de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia, y darle a la gente una esperanza de vida eterna que viene por medio de Jesucristo, tu Hijo, por quien oramos. Señor les bendiga, hermanos. Terminamos por esta vez. Dios les bendiga. Nos vemos el fin de semana.